Bien, pues vamos a realizar el primer análisis de color de la primera obra pictórica, que en este caso es La vocación de San Mateo, realizada por Caravaggio. Vamos a quitar el cacharrito este de aquí. Vale. Bueno, lo que tenemos ante nosotros es una pintura, como decíamos, de Michelangelo Merisi Caravaggio, que nació en el 1573 y falleció en el 1610. Esta obra se llama La vocación de San Mateo. Fue pintada hacia el 1600 y tiene unas dimensiones de 322 por 240 centímetros. Actualmente se encuentra en la Capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses, que se encuentra en Roma, en Italia. Está realizada en óleo sobre lienzo y es una pintura que representa una escena de género religioso. Concretamente, este atiende a un pasaje de la Biblia que narra cómo Mateo se convirtió en apóstol de Cristo. Ahora veremos quién es quién en esta escena que vemos. Esta obra se conforma junto a otras dos que se encuentran en la misma capilla y que muestra un ciclo de vida sobre la vida y muerte de San Mateo, y fue la que conoció el gran público romano y la que le descubrió como pintor, marcando un punto de inflexión en su pintura y en el arte de su tiempo, y ahora veremos por qué. Bueno, aquí tenemos, ¿vale?, la vocación de San Mateo, que conforma junto a estas dos, como decíamos, la vida y muerte de San Mateo, ¿vale? Bueno, Caravaggio sería conocido sobre todo porque rompería la tradición renacentista y manierista que había anteriormente, siendo un precursor del estilo barroco. Él provocó una transformación en el objeto de la pintura, abandonando ese estilo excesivamente conceptual que había y que también era muy aristocrático y solamente entendible por las clases altas, ¿no? Pero claro, eran las pinturas que se solían realizar a finales del siglo XVI. Su gusto por el naturalismo más crudo, aunque sí que le acercó al pueblo al tratar temas más comprensibles para las clases populares, también le trajo críticas de aquel enfoque que le daba a sus pinturas, acercando la religión a la realidad. No gustaban los más religiosos, que consideraban estas obras inapropiadas para representar temas sagrados. Vamos a ver qué pasó a la siguiente. Ahí, vale. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de lupa en los colores de la obra. Caravaggio, como vemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos una paleta que hemos extraído de la obra, algunos colores. Caravaggio utiliza una gama de colores dominada por marrones, rojos, ocres, que son colores cálidos. Aquí tenemos la rueda cromática, en este lado están los colores denominados fríos y en este otro lado de la rueda tenemos los colores cálidos, que son los colores que mayoritariamente usa, en este caso, Caravaggio. Este tipo de gama cromática será definitoria en la pintura realista. ¿Por qué? Bueno, pues porque este color no está elegido al azar, ¿no? ¿Por qué usó Caravaggio estos colores? Bueno, este uso de colores viene condicionada porque es una gama de color extraída de los grupos sociales de la época menos favorecidos, que presentaban colores más uniformes en contraposición a las clases altas. Aquí tenemos algunos ejemplos, que usaban ropajes de colores más vivos y contrastados. Estos colores tierra acercan un tema, como es el caso de una escena bíblica, como un momento más cotidiano a la vida común de la calle. Aparte de los colores, también es el entorno, porque el entorno donde está representado este pasaje de la Biblia, este momento de la Biblia, es una taberna, ¿no?, que es un sitio muy, muy cotidiano. Caravaggio, en esta gama cromática de temperatura cálida, utiliza los colores análogos, presentando una pintura armoniosa. Los colores análogos, recordamos, son los colores que se encuentran unos al lado del otro, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver un poquito cómo hace uso del color, de la luz, de los contrastes. Aquí podemos ver cómo, pasando la pintura blanco y negro, podemos ver mucho más ese juego de luces que utiliza Caravaggio en la obra. El contraste de la obra de Caravaggio viene dado por el llamativo tratamiento de la luz, como decíamos. Utiliza la técnica del claroscuro, que es una técnica en la que se ilumina
un lado de un cuerpo y se oscurece el lado opuesto, mientras que en los intermedios se van usando varios grados de luminosidad. Esto se hace para aumentar la sensación volumétrica y era una técnica que ya era conocida, pero Caravaggio lo que hizo fue de alguna manera exagerarla. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo se iluminan estas partes, luego estas partes están como más contrastadas, más oscuras, pero luego entre medias hay como una especie de transición, ¿no? Se van utilizando varios grados de luminosidad para hacer una transición más suave. En este caso vemos cómo Caravaggio, con este juego de luces y sombras, marca la narrativa de la pintura. Las zonas iluminadas marcan los puntos focales donde se desarrolla la acción. ¿Dónde se desarrolla la acción? Pues bueno, si seguimos un poquito la luz lo podemos ver, ¿no? En este caso, la escena bíblica, Jesucristo se sitúa a la derecha del cuadro con el brazo extendido, que es el que tenemos aquí, y entra a la taberna buscando a Mateo, que es un recaudador de impuestos. ¿Cómo reconocemos a Mateo? Pues bueno, porque es este personaje de aquí, que además, como vemos, el vano de luz que entra por aquí por la derecha le señala directamente a él. Algo muy curioso que veremos después es el porqué de esta ventana abierta, ¿no? El vano de luz le ilumina directamente a él, es como una especie de escena teatral, ¿no?, donde los focos se van iluminando pues a razón de los personajes que en ese momento entran en escena. Se señala a sí mismo como de alguna manera diciendo: si es a mí a quien buscas, y es un recaudador de impuestos, y lo podemos ver en esta escena cómo están contando dinero, ¿no?, que es realmente un hecho icónico del fragmento bíblico que aquí viene muy bien representado. Aquí, haciendo un poquito más de lupa, vemos cómo la sala en su mayoría está oscura, ¿no? Hay como un cierto misterio porque hay cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Hay un vano de luz de color ámbar que es prácticamente la que ilumina toda la escena y actúa como foco, como decíamos antes, como una especie de imagen teatralizada. Es un detalle muy interesante el de la puerta de madera de la ventana de arriba, ¿no?, en la derecha. Quizá lo podemos ver un poquito mejor en la otra imagen. Como decíamos, el vano de luz entra por aquí por la derecha, pero claro, esta ventana tiene aquí una puerta abierta, ¿no?, y se pueden preguntar algunas personas que, bueno, ¿qué pinta ahí una puerta, ¿no?, que como algo un poco arbitrario, pero realmente no es así porque tiene un porqué. El vano de luz que entra por aquí por una ventana que hay de la taberna, si esta ventana estuviera cerrada o no estuviera, la luz se disiparía mucho más por toda la sala. Pero Caravaggio lo que quería de alguna manera era, con esos puntos de luz, crear la narrativa de la imagen. Entonces, creando esta ventana abierta, lo que hacía es cortar el paso de la luz. Entonces, de esta manera, la luz focalizaba mucho más directamente en el rostro de Mateo. Si hubiese directamente hecho este recurso con un vano de luz más pequeño, hubiese entrado menos luz en la escena y también hubiese quedado menos natural, hubiese quedado un poquito irreal. Entonces, de esta manera es una escena muy natural porque es una luz que entraría naturalmente en una taberna, pero con este pequeño detalle, pues directamente el foco va directamente a Mateo, que era pues realmente lo que se quiere señalar en esta escena, ¿no?, de este fragmento bíblico. Y es, pues bueno, es algo curioso y que a mí pues me pareció muy, muy interesante de remarcar, porque muchas veces vemos cosas en una imagen, en una obra, que pensamos pues que bueno, que están ahí porque sí, pero si ahondamos un poquito más y nos fijamos un poquito más, si trabajamos un poquito más la observación, pues nos daremos cuenta de que todo tiene un porqué. Y es, la verdad es que muy interesante y muy, muy bonito de ver. Bueno, como decíamos, Caravaggio, con este corte de luz, pues utiliza esa entrada de luz de ese vano para marcar la escena, y en este caso, con ese corte al paso de la luz que produce la ventana, hace que el foco de luz en diagonal ilumine el rostro de Mateo y lo señale más directamente. Caravaggio, con el efecto de luz que entra por la ventana con una marcada direccionalidad, focaliza especialmente en los rostros, también en la acción de contar dinero, que es del hecho bíblico, como decíamos, y bueno, la mano de Jesús señalando directamente a Mateo porque va en su busca. Con los contrastes moldea los volúmenes, ¿no?,
como podemos ver en toda esta parte, medios tonos luminosos o reflejos que ayudan pues a reflejar la textura de la piel, como podemos ver aquí, o señalar la redondez de un pómulo, o también el brillo del cabello, como podemos ver por ejemplo en Mateo. Como podemos ver, no son contornos definidos y partes están sumergidas en la penumbra, haciendo más interesantes aún las zonas de luz. Y de esta manera, pues bueno, hay partes de la escena que no podemos ver, pero en cierta forma las intuimos, partes del cuerpo, como algunas zonas del rostro, o sus piernas, que están prácticamente imperceptibles en la oscuridad, se difuminan con el fondo, creando ese efecto que se denomina tenebrismo, que es aquello, ¿no?, que ocurre entre las tinieblas, que sabemos que ocurre, pero que no podemos ver, creando ese efecto teatral y dramático. Hasta aquí el análisis de color de la obra de La vocación de San Mateo de Caravaggio. Besos.